prácticos que me mandaron en relación al informe del TP1 y bueno, están muy lindos todos, muy bien. Hay algunos que se olvidaron las conclusiones personales, que respondieron las consignas, pero no pusieron las conclusiones personales. Así que, por favor, recuérdenlo para a partir de este informe empezar a poner las conclusiones personales, un párrafo de 5 o 10 renglones, pero la interpretación de ustedes de para qué les sirvió el trabajo práctico y qué concluyen de haber hecho el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, hoy vamos a continuar con la temática de lo que es el manejo de cuenca hidrográfica, qué es una cuenca hidrográfica y cómo se aplica al desarrollo y al manejo integral del territorio. Entonces, para eso armé una clase que la voy a compartir ahora y es esta. ¿La están viendo? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, la vemos. Bien, bárbaro. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada y donde vamos a integrar lo que es la visión y las perspectivas del manejo integral de cuencas hidrográficas. En sí, ¿se acuerdan que la definición de cuencas hidrográficas es que son unidades físicas territoriales que sirven como un marco para generar la planificación y conservación del ambiente? Y obviamente los recursos naturales que estuvimos viendo toda en la clase pasada. En sí, el manejo de cuencas hidrográficas es integral y se considera como una ciencia, como un arte, porque el manejo de los recursos naturales permite controlar la carga y descarga que puede llegar a haber de energía, de flujos de materia, y eso se da con el agua. El agua es un agente que controla la calidad, la cantidad, el tiempo en relación a la conservación del suelo y del ambiente. En sí, el manejo integral de cuencas hidrográficas se considera como una ciencia en particular. Tiene un uso apropiado, adaptativo a los recursos naturales de cada locación, y eso está en función de cómo el hombre participa de ese territorio, ¿sí? Esa intervención humana, las necesidades que tienen para su desarrollo, generalmente tratan de propiciar una sostenibilidad de los recursos y con eso la calidad de vida del hombre, el desarrollo y el equilibrio del ambiente. Cuando se habla del manejo integral de cuencas hidrográficas, se trata de lograr un desarrollo óptimo de la sociedad humana que está en esa cuenca y así mejorar su calidad de vida y generar un desarrollo sustentable del ambiente que la integra. El manejo en cuencas, cuando es en forma integral, generalmente se denomina MICH, lo que trata de hacer es aplicar distintos tipos de opciones. Opciones de manejo técnico, sociales, económicas y legales o jurídicas. Para ello, establece una solución a distintas problemáticas, que esas problemáticas son dadas por la población, ¿sí? A ver, déjenme que ya... Y entonces esa problemática que se desarrolla en esa cuenca hidrográfica, lo que se trata generalmente... ¿Profe? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Profe, ¿te fuiste? ¿Escuchan? Sí, se cortó. Ahora sí, ahora sí. O me fui yo. ¿Ahora me escuchan? Ahí está. Sí. ¿Sí? Bien. No, sí. Ahora se Ahora. escucha. Muy bien, genial. Bueno, el manejo integral de cuencas hidrográficas es dinámico, ¿sí? Es un proceso adaptativo y continuo, que esa continuidad en el tiempo y en el espacio se da por medio de estrategias de acción. Y esas tienen que ser coordinadas por el hombre sobre el ambiente y obviamente por los gestores de turno, que son intendentes o gobernadores o, bueno, presidentes de una nación. Y al mismo tiempo tiene que ser participativo. Es fundamental o es muy importante que haya una participación de la mayoría de los sectores que integran el territorio. Generalmente tenemos que el hombre puede participar en varios sectores. Esos sectores que son
desde la agricultura, la energía, la pesca, el turismo, la industria, las finanzas, la educación, la salud. Todos esos sectores conforman una especie de red que lo que permite es que esa dinamicidad que mencionaba anteriormente pueda ser participativa por medio de la gestión de los recursos. Esa integración entonces hace que la cuenca hidrográfica conforme ese objeto de estudio. Y entonces ahí es donde tenemos lo que se denomina intradisciplinario. Un estudio intradisciplinario es cuando el objeto que van a trabajar todos estos sectores o todos estos niveles que estamos hablando es el mismo. Pero nosotros queremos avanzar un poco más en eso, y no es que solo sea el objeto, sino también el objetivo, ¿sí? El objetivo, que es el manejo integral de la cuenca hidrográfica, hace que la metodología de estudio sea interdisciplinaria, ¿sí? Porque están integrando esos distintos sectores que hablamos recién. Pero por último, que es lo más importante y es lo que quiero lograr integrar en la concepción que van a tener ustedes de manejo de cuenca, es la transdisciplinariedad, que es la integración del objeto, el objetivo y una metodología de estudio. Acá vamos a tener que la metodología de estudio para el manejo integral de cuencas puede llegar a ser ambientalista, puede llegar a ser totalmente ecologista y Profe, creo que le funciona mal el internet a usted. sí. Esperen que me voy a cambiar de red. A ver, ¿ahora me están escuchando bien? Sí, ahí Hola. sí. Ahí sí. Bien, no sé qué pasa. Parece Ahí. que sí, profe. Bien, perfecto. No, hay mucho bien hablando. La transdisciplinariedad, cuando se comparte un objeto que es la cuenca, el objetivo que es el manejo y la metodología que es la... Me parece que anda peor, profe, ese. Se te cortó, profe. de red. A ver. Hola. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Ahora? Bien. ¿Ahora bien? Bien. Bueno. Cortado, profe, cortado todavía. ¿Todavía cortado? ¿Ahora? Ya no tengo más redes, chicos. Ay, sonó el teléfono. Bien. Entonces, la transdisciplinariedad es que comparte el objeto, que es la cuenca, el objetivo, que es el manejo integral, y la metodología de aplicación. En sí, todo eso tiene como eje transdisciplinario el agua, que es el recurso conector de todas las disciplinas que habíamos mencionado anteriormente. Y con esta gráfica, que es de un congreso de hace varios años atrás, se puede llegar a identificar que la mesa es la cuenca hidrográfica, y después todos estos personajes que están acá, ustedes que ven a productores agropecuarios, ven a, puede haber un almacenero, puede haber un industrial, puede haber una persona que hace recreación y turismo, puede haber gente de la salud, el intendente, todos esos, cuando se habla de transdisciplinariedad, lo que están generando es que sus instituciones, la representación que hacen, sean integradoras. Entonces ahí la propuesta es transinstitucional, ¿sí? Eso es importante también conocer porque tienen que participar todos, como decíamos anteriormente. ¿Se entendió?
¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien, ahora ya no sé si me escuchan o no. Bien, entonces al manejar una cuenca hidrográfica, lo que se logra es disponibilidad de agua, ¿sí? Del recurso hídrico sustentable de todos los recursos. Belleza escénica puede ser, mitigación de la sequía, control de la erosión, pérdida de suelo, deslizamiento, el manejo o el acompañamiento de la biodiversidad, el control de inundaciones o de las sequías también, el manejo de la respuesta a las sequías, lo que es la hidroenergía, agua para el riego de diferentes zonas o distintos campos. Todo eso se logra al manejar una cuenca hidrográfica. Entonces, lo que tenemos que llegar es evitar el deterioro de la cuenca y de sus recursos naturales a partir de estas tres consignas importantes. La central, que son los tratamientos integrados, tanto para la producción como la protección de los recursos naturales, que esa puede generar una tendencia dinámica que puede ser para un mejor funcionamiento del sistema, del ecosistema, y al mismo tiempo evitar este deterioro ambiental que muchas veces malos tratamientos de producción generan en forma continua. Entonces, todo esto es lo que hace el manejo integral de cuencas hidrográficas a partir de factores socioeconómicos, aumento de la población o la falta misma de educación en relación a la cuenca hidrográfica, que eso es parte de lo que vamos a atender de hacer de ustedes desde la licenciatura que logren en un par de meses, hasta la conformación de un reconocimiento de problemas tangibles como el régimen hídrico, como la erosión, la pérdida de suelo y todo lo que produce esta degradación del ambiente. Eso también está diciendo que el deterioro de los recursos naturales tiene que ser evitado, ¿sí? Y tratar de ser controlado y manejado. Entonces ahí es cuando empezamos a visualizar problemas. Yo les muestro siempre imágenes o ejemplos de cuencas de montaña, porque son las más fáciles de identificar. Pero hoy vamos a empezar a trabajar en una cuenca de llanura como la del río Areco. Pero ustedes van a ver que siempre muestro imágenes de cuencas de montaña porque son más fáciles de visualizar y de interpretar. En este caso tenemos una cuenca de montaña, acá se ve muy bien una divisoria de aguas. Miren acá lo bien que se ve una divisoria de aguas, esto es una cuenca hidrográfica, ¿sí? Y acá tenemos una cuenca que, bueno, tenemos un límite altitudinal y acá tenemos un límite altitudinal muy semejante, pero con un alto grado de degradación debido a una deforestación. Esto es en Ecuador. Entonces ahí el deterioro de los recursos naturales también generó una degradación del ambiente. En sí, cuando vemos imágenes como la anterior decimos, ¿y cuáles son los agentes erosivos? ¿Son naturales o es el hombre? Siempre está la naturaleza y el hombre interrelacionados. El agua, aunque nosotros podemos considerarlo como un eje conductor, el agua también es un agente erosivo, porque cuando vamos a ver lo que genera una inundación, es un exceso de agua en un lugar, podemos decir, con muy poco movimiento, o al mismo tiempo un torrente, que es un exceso de agua a mucha velocidad, a alta intensidad, que también genera degradación. Entonces el agua es un agente erosivo también, hay que controlarlo. El viento es otro agente, el hielo y obviamente el hombre. Todos estos agentes erosivos pueden interactuar al mismo tiempo y por suerte no lo hacen muy frecuentemente. En sí lo que hacen es generar una degradación que la podemos llegar a visualizar en unas gradas como estas. Tenemos una situación donde siempre vamos a ver en el estudio del ambiente unos perfiles de este estilo, donde tenemos acá una cobertura boscosa, por ejemplo, con distintos niveles. Tenemos una estructura forestal, una estructura arbustiva, pastizal, una estructura edáfica muy bien conformada, un buen horizonte edáfico, que es lo que veíamos en la clase pasada, y, por ejemplo, puede tener contenido de materia orgánica, una buena capacidad de conformación y formación de los horizontes. Al generar una deforestación, es decir, al quitar este
nivel de árboles, entonces los arbustos se pueden llegar a desarrollar, pero disminuye la capacidad de conformación de suelo, ¿sí? Al mismo tiempo, la degradación que puede llegar a haber del arbustal, porque no tiene esa cámara o ese nivel forestal en la cabecera, puede llegar a degradar también el ambiente arbustivo y al mismo tiempo puede llegar a ser utilizado para otro tipo de actividad, por ejemplo la ganadería o los sistemas que son pastoriles, ¿sí? Entonces ahí también se vuelve a empezar a degradar el suelo hasta que la capa de materia orgánica puede llegar a desaparecer y este es un proceso de degradación que no puede llegar a volver atrás. Eso es lo que genera también la productividad del suelo y su pérdida de productividad del suelo. Si nosotros ahí, en ese caso que teníamos recién, acá les muestro un ejemplo, esto es en la provincia del Chaco, acá teníamos una forestación, bueno, lamentablemente se deforestó para ganadería y se empezó a conformar una pequeña cárcava, ¿sí? En poco tiempo, en pocos meses, esa cárcava se fue agrandando. Una cárcava es una socavación en el terreno por donde circula agua. Generalmente hay un deslizamiento de grandes profundidades. Esto que parece muy chiquitito, esto tiene la altura de una persona y se generó en una tormenta, ¿sí? Profe, ¿me repite la palabra cómo era? Cárcava. Cártaga. Cárcava. Bien, gracias. C-A-R-C-A-B corta A. Cárcava. Vamos a ver eso más adelante también. En este caso, lo que estamos viendo es la modificación del régimen hídrico también por deforestación, donde hay generación de áreas con mayor cantidad de sedimentos, ¿sí? Todos estos sedimentos que vemos acá no se producen naturalmente, sino porque no hay una cobertura forestal que detenga el suelo en su lugar de origen, entonces lo transporta por medio de los ríos. Entonces vamos a ver más cantidad de playas, ¿sí? Que encuentren más cantidad de playas no es un buen augurio, ¿estamos? Así que tengan en cuenta eso, que es un signo de degradación. También podemos llegar a acercarnos a esos niveles de agua y ver que hay zonas donde hay más conformación de nubes, ¿sí? Esa conformación de nubes está dada también por el cambio del tipo de cobertura vegetal que hay y la evaporación o evapotranspiración del suelo se ve modificada. Entonces puede llegar a conformar una mayor cantidad de evaporación o gotitas de aire sobre el aire y puede formar nubes, ¿sí? Eso también es un cambio en la calidad del agua que obviamente es distinta debido a sus condiciones naturales. Esto también se puede llegar a ver, que los arroyos transportan o pueden llegar por medio de golpeteos o por medio de rotación y saltación de piedras de distintos tamaños, pueden cambiar la estructura de los arroyos naturales. Acá tenemos un arroyo muy bien vegetado, entonces cuando vemos esto podemos decir, qué bien, este arroyo no tiene problema de degradación, tenemos bien vegetados los bordes, las planicies de inundación, estas zonas se llaman planicies de inundación, que ya lo vamos a ir viendo también, pero bueno, se ve que hay mucha degradación porque tenemos muchas rocas de gran tamaño distribuidas en el cauce, ¿sí? Si no, tendrían que tener un mayor ordenamiento y no lo tienen. Acá vemos una imagen donde muestra la deforestación. Perdón, profe. Sí. ¿Puedes repetir lo que dijiste en la filmina anterior? Vos dijiste que hay más piedras, más rocas, sí. por eso se nota la degradación, y después dijiste si no, y no te entendí. Todas si no estas tendríamos rocas... que tener, dijiste. ¿Cómo? Perdón. Dijiste, si no tendríamos que tener... Un ordenamiento de las estructuras debido a que cómo lo lleva el agua, ¿sí? Entonces, si tenemos un flujo más continuo, más normal, entonces no tiene que haber como rocas perdidas, ¿sí? Sino tendría que haber un ordenamiento más o menos natural de las rocas, ¿sí? Eso hace
al ver rocas muy grandes sueltas, eso me indica que hay mucha torrencialidad debido a la pérdida del suelo o a la pérdida de cobertura vegetal en la cuenca alta. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces trae mucha cantidad de agua y puede llegar a puede transportar estas rocas que son mucho más grandes. Porque si vos ves la estructura que puede llegar a tener estas rocas, esto después lo podemos llegar a ver a campo si encontramos, ¿no? Estas rocas más grandes no son de acá, ¿sí? Son de la cuenca más alta. Entonces, si llegó hasta acá es porque hubo un cambio en el caudal por actividad torrencial en algún momento. Eso lo podemos ver mucho también en Córdoba, en la zona de la Patagonia, ¿sí? En Salta, Jujuy, toda la actividad torrencial que está indicada a partir de la forma y de la distribución de las rocas. En relación al uso del suelo, con la deforestación para uso ganadero, eso es, por suerte no se está dando tanto, pero hay muchas zonas en el Gran Chaco que se sigue avanzando con la deforestación y genera situaciones como estas, donde, bueno, tenemos un hermoso espacio forestal que está totalmente degradado, el suelo donde se deforestó. Después tenemos el inicio de desertificación luego de una deforestación no planificada. ¿Cuándo planificamos una deforestación? Cuando hay un uso aprovechable y un uso óptimo en relación a las condiciones. Si nosotros queremos, por ejemplo, en este caso, hacer una deforestación, pero al poco tiempo estamos forestando nuevamente para un uso o recreativo o para silvopastoril o para uso de caminos viales internos, no necesariamente de grandes caminos. Entonces ahí no puede ser que no se genere una desertificación. Pero cuando no hay un manejo y queda así todo con una desertificación tan evidente, entonces puede llegar a generarse una degradación más importante. En este caso sí tenemos la degradación del ambiente que podemos llegar a decir, bueno, pero esto es más natural, esto hay muchas zonas de Cuyo que es natural. Sí, totalmente es natural, pero acá visualizamos también que hay ganadería, ¿sí? Entonces, el mal manejo de la ganadería en estas zonas hace que se sigan degradando, ¿sí? Y no se genere una renovación natural del ambiente. Entonces, todo esto hace que el manejo de cuencas tenga que ser transdisciplinario, como hablábamos anteriormente, para la conservación no solo del agua, sino del suelo, de la cobertura vegetal, y evitar esa degradación ambiental que estuvimos viendo en las imágenes anteriores. Todo eso se hace por la integración de disciplinas y obviamente para la organización ordenada de las actividades y usos del territorio. Todo esto me genera una posible armonía del medio ambiente y al mismo tiempo una sustentabilidad de los recursos. Entonces ahí es donde se empezó a hablar de la integración de disciplinas o transdisciplinariedad en la década de 1980 y la FAO planteó que el manejo integral de cuencas hidrográficas es la sistematización de prácticas de conservación de agua y del suelo, ¿sí? Todo en forma integradora y con un aprovechamiento por el hombre, pero que sea en forma paulatina y que fuera en forma ordenada, ¿sí? Esta figura que está acá, si ponen manejo integral de cuencas hidrográficas en la web, la van a encontrar seguro porque es del Congreso de la FAO, donde se empezó a plantear la necesidad de la transdisciplinariedad para el manejo de los recursos. En sí, esa unidad territorial de cuenca hidrográfica tiene historias de manejo de los recursos a nivel de este territorio desde esa época más o menos, de los fines del 90, al principio de este siglo, que empezaron a profundizarse y se empezó a trabajar y a publicar estas teorías en distintos niveles de estudio. Uno de ellos fue Axel Durujani, que ahora es un
muy buen trabajador de la temática de gobernabilidad y gestión de cuencas hidrográficas, y planteó una teoría que según él se llama una forma de gobernabilidad. Esta teoría dice que la gestión del ambiente se debe a que el ambiente esté integrado en ese territorio, y ese territorio, esa unidad, ese objeto de estudio que hablábamos anteriormente, es la cuenca hidrográfica. Entonces empezamos con una gestión ambiental, ¿sí? Reconocimiento, diagnóstico de la cuenca, y con eso integraríamos todos esos recursos. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener una gestión de los recursos en forma particular, ya que no podemos tratar de la misma forma el agua de la cabecera de la cuenca que de la cuenca media o de la cuenca baja. La cuenca baja tiene contacto con un mar o un lago, o puede ser utilizada en forma particular por una población o para uso para riego. Entonces, la gestión de los recursos tiene que empezar a especificarse. Y al mismo tiempo, ahí es donde empieza a plantear Durujani que la gestión de las cuencas hidrográficas va a depender específicamente de cómo usan el agua. El uso del agua es el que va a permitir que la gestión sectorial del agua sea eficiente y haya un manejo integrador de los recursos. Entonces, según cómo van a utilizar el agua en esa cuenca hidrográfica, es como se tiene que manejar la cuenca. Entonces ahí también plantea que puede haber 4 ejes para el desarrollo sustentable de esa cuenca hidrográfica. Puede haber una interrelación entre 3 criterios: la economía o lo financiero, las finanzas que puede llegar a haber en esa cuenca hidrográfica, con equidad social y con sustentabilidad del ambiente. Esa interrelación, él la plantea como que tiene que estar siempre en forma dinámica, ¿sí? Cuando hay más de uno, tiene que haber menos de otro, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Y entonces los objetivos de ese manejo integral y gestión de cuencas tienen que plantearse en forma integradora. Entonces, a partir de que se tengan esos objetivos, es donde se van a establecer las estrategias, y volvemos a la palabra clave, que es la transdisciplinaridad de las estrategias. Entonces, al principio, cuando plantea Durujani la teoría, dice que él ve que en el territorio hay 3 planos. Él los dibuja como esto que estamos viendo ahora. Cada uno de esos planos son un triángulo. Uno es el plano económico, otro es el plano social, otro triángulo, y otro es el plano físico. El plano económico es el que le da el crecimiento económico para el hombre, ¿no? El plano social es el que nosotros tenemos que plantearlo como algo equitativo para la sociedad que vive en esa cuenca. Y el plano físico es como el que tenemos que decir, bueno, qué cobertura natural hay, cómo son los recursos que hay, edáficos, minerales, y cómo es el uso de esos recursos, ¿sí? Por medio de un diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo lleva a la cuenca hidrográfica? Por un ámbito integrador, que es este rectángulo que está acá abajo. Este ámbito es la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica tiene que definir esos 3 planos, y es la que va a darle la representación de cada uno de los recursos y el uso de cada uno de los recursos para la gestión integral de la cuenca. Entonces, cuando trata de definir lo que es el desarrollo sostenible en el tiempo y en el espacio en esa cuenca, entonces la junta los 3 triángulos. Es como que los integra en un solo triángulo, en un solo tipo pirámide, donde lo puede ver en una gráfica como esta, diciendo que cada uno de los ejes de este triángulo son los que mencionábamos anteriormente. El crecimiento económico lo empezó a clasificar de 0 a 100 en este eje. En este eje la sustentabilidad ambiental, de 0 a 100 también. Y en este otro la equidad social, de 0 a 100 también. Y él lo que dice es que en el plano de cuenca hidrográfica,
podemos tener crecimiento económico, sustentabilidad del ambiente y equidad social. Quiere decir que si tenemos un 50% de este eje de equidad, un 50% del crecimiento económico, un 50% de sustentabilidad, entre ese triángulo interno que se genera está el desarrollo sustentable. Esta es una zona posible de conciliación y de gestión de los recursos naturales a nivel de cuenca hidrográfica. Entonces él plantea que si hay mucho crecimiento económico, que es en esta zona de acá, entonces vamos a tener poca equidad y al mismo tiempo vamos a tener posiblemente sustentabilidad baja. Si tenemos mucha equidad social, posiblemente no tengamos un buen crecimiento económico y la equidad o la sustentabilidad natural pueda ser beneficiada. Pero al mismo tiempo podemos decir, hay mucha sustentabilidad, pero tampoco hay crecimiento económico. Entonces, por eso él menciona que en un 50%, 40, 60% de cada uno de estos rangos se conforma el desarrollo sustentable. ¿Sí? ¿Se entendió esta teoría? Sí. Sí, profe, perfecto. Entonces con esto él también llegó a decir, bueno, avanzando un poquito más en cada uno de estos triángulos, en vez de hacer un triángulo vamos a hacer un cubo en 3 dimensiones, donde vamos a descifrar cada uno de esos lados del triángulo con las acciones que hacen. Por ejemplo, nosotros podemos tener en un cubo muchas capas, muchas capas. Cada una de esas capas van a tener un nivel que se denomina un proceso de integración de disciplinas. ¿Por qué? Cada una de esas disciplinas puede ser los recursos naturales, pueden ser las teorías políticas, legales, jurídicas, el estado económico, financiero, las actividades sociales, culturales, turísticas, recreativas, la parte de gestión, la parte organizativa, la de operación de actividades, de gestión de recursos. Y así podemos tener un montón de distintos tipos de participantes, ¿sí? De objetos, manteniendo la cuenca hidrográfica, y tener muchos sectores, como los que veíamos hoy, que pueden llegar a integrarse. Eso es lo que conforma el proceso de integración de disciplinas, ¿sí? Esa integración de disciplinas hay que articularla. ¿Por qué? Porque no todo lo que se produce o se hace en una cuenca está en esa cuenca y nada más. Tiene una relación con el exterior, ¿sí? Entonces tenemos que decir que hay actores endógenos de la cuenca y hay actores exógenos de la cuenca. ¿Qué vamos a decir? Por ejemplo, en este momento yo les estoy dando clase a ustedes viviendo en Quilmes. No soy un habitante de la cuenca, todos ustedes sí son habitantes de la cuenca del río Areco. Entonces ustedes son actores endógenos de la cuenca del Areco, yo soy una actriz exógena de la cuenca, ¿sí? Pasa lo mismo con, por ejemplo, la producción ganadera. Toda la producción ganadera que se genere en la cuenca del río Areco, no es que la comen ustedes o ustedes toman toda la leche que se genera en la cuenca del Areco. Esa leche también viene a Buenos Aires, va a otras provincias, se puede generar otra industria con la actividad láctea. Entonces ahí tenemos también los actores endógenos, la ganadería, y los actores exógenos, la industria y la transformación de los productos. Todo esto se denominan proceso de transacciones. Entonces, el proceso de integración son los sectores en forma particular y dentro de cada uno de estos sectores hay transacciones endógenas y exógenas por distintos tipos de actores. Lo que se quiere lograr es que haya un equilibrio, una equidad entre las transacciones por medio de 2 ámbitos. Un ámbito compartido, que es el que me lleva a la sustentabilidad del ambiente, y que puede ser abstracto, porque podemos decir que puede ser sustentable
en un periodo de 10, 15 años, entonces no es hoy, ¿no? Sino puede ser compartido en el tiempo y en el espacio. Y otro que puede ser real, ¿sí? Que el uso del suelo actual con medidas de conservación de suelo hacen que el suelo sea más saludable para el próximo producto agrícola o producción ganadera, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro proceso de transacciones, el actual y el espacio-temporal. Todo esto puede tener estrategias de manejo, programas de distintos tipos de acciones, ¿sí? Para la gestión de la cuenca hidrográfica. ¿Y cómo hacemos eso para que llegue a la gestión? Por medio de lo que se denomina el proceso de materialización. El proceso de materialización de acciones es el que me permite llegar a la gestión de la cuenca hidrográfica. Y eso vamos a hacer nosotros, los que vamos a participar. Ustedes como licenciados en gestión del ambiente van a poder participar por medio de sus acciones en la universidad, acciones en distintas ONG, acciones en los municipios, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden gestionar o propiciar a partir de proyectos de manejo del suelo, proyectos de manejo del ambiente, manejo social, manejo de contaminantes. Todo eso es un proceso de materialización de acciones para el manejo integral de cuencas hidrográficas, ¿sí? Entonces tenemos que integrar todos los sectores, como veíamos anteriormente, y al mismo tiempo hacer una transacción, es decir, conocer quiénes son los actores endógenos y exógenos de la cuenca para poder llegar a materializarlos y gestionar todos esos recursos. Entonces el planteo de Durujani es un marco conceptual y operacional que se lleva con equidad social, sustentabilidad del ambiente y tendiendo al desarrollo sustentable. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Están ahí? ¿Sí? Bien. Quería hablar, Javier. Sí, profe. Bien. Entonces, hubo un momento de transición entre lo que era el triángulo y el cubo que veíamos recién. Y Durujani dijo, pero no tiene que haber una transición, son complementarios. El triángulo lo que hace es plantear los objetivos, que generalmente son estos 4, crecimiento económico, equidad social, ambiental y económica, sustentabilidad del ambiente y los distintos planos o ejes de análisis. Y el cubo lo que conforma son los procedimientos de cómo se van a hacer. El crecimiento económico por medio de la materialización de acciones, la equidad social, ambiental y económica por la transacción entre los actores. La sustentabilidad ambiental es la incorporación de esta dimensión ambiental a los proyectos de estudio, de investigación y de planteo de gestión. Y los planos de análisis es la integración de todas las disciplinas que estuvimos viendo. Entonces, Durujani lo que hace es generar una integración de objetivos y procedimientos para el manejo y gestión de la cuenca hidrográfica. Entonces, así también nos podemos preguntar, ese crecimiento económico que plantea Durujani entre los triángulos y el cubo, ¿depende de la sustentabilidad ambiental? Y depende de la sustentabilidad, ya que hay condiciones ambientales que pueden ser adecuadas o no para que haya un equilibrio. Pero al mismo tiempo podemos decirlo al revés, la sustentabilidad ambiental depende del crecimiento económico, sí, también. También la sustentabilidad depende del crecimiento, ya que un mal manejo del ambiente va a hacer que por una actividad de desarrollo económico particular puede llegar a degradar al ambiente. Entonces, Durujani plantea como que la sustentabilidad y el crecimiento económico son interrelacionados. Siempre que tenemos que hablar de la sustentabilidad y desarrollo sustentable de los recursos naturales, tenemos que hablar del hombre, tenemos que hablar de los actores y la forma de gestión de los recursos. Entonces también él plantea
cómo hacer esa materialización de acciones. Y dice que pueden haber varias etapas, donde las más importantes es conocer a la gente que vive en la cuenca, qué hace en la cuenca, qué usa de la cuenca y en qué momento lo usa. Y entonces ahí define criterios, define cuáles son las problemáticas, puede hacer por medio de encuestas, entrevistas, talleres, reuniones, puede generar un ámbito compartido donde la población puede opinar. Entonces hacer inventarios, evaluaciones, diagnósticos que permiten establecer esos objetivos y analizar la sustentabilidad del ambiente y ver cómo la cuenca fue evolucionando hace 10, 20, 30 años hasta el día de hoy y cómo queremos nosotros que se gestione de hoy a dentro de 10, 20 o 30 años. Al mismo tiempo podemos decir, bueno, este ciclo es infinito, puede empezar y continuar y reactivar. Esa es la idea. Y eso es lo que se está haciendo mal en los últimos años, ya que la gestión del ambiente dura lo que dura un gobernador o lo que dura un intendente, ¿sí? Y eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer para el manejo y la gestión de una cuenca hidrográfica no tiene que depender de un tiempo gubernamental, tiene que depender del ambiente, ¿sí? Por eso este proceso de materialización de acciones es tan importante hacerlo a largo plazo, no a corto ni a mediano. Se pueden plantear estrategias de mediano y de corto plazo, pero siempre tenemos que tener un hilo a largo plazo para poder llegar a generar esa sustentabilidad en el ambiente, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Entonces ahí sí es donde vamos a tener que nuestra cuenca hidrográfica puede llegar a ser gestionada en relación a todos los recursos. Hay cuencas hidrográficas de montaña que por una planificación hidráulica para un sistema de riego para la provincia, por ejemplo, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta, se hace un embalse. Entonces ya cambia toda la estructura de una cuenca, en este caso la cuenca alta, que recibe el agua a este embalse. Este nivel de agua que se acumula acá es muy bien utilizado en la cuenca media, podemos decir que también en la cuenca baja, pero lo que queremos hacer es que esa gestión de los recursos naturales sea en forma integral, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Recuerden eso, porque es muy importante y es importante para plantear estas estrategias o el plan de manejo de la cuenca del río Areco, que es lo que vamos a hacer a partir de hoy hasta el fin de la cursada. ¿Se entendió entonces hasta ahora lo que es la gestión de la cuenca? Sí. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Perfecto, profe. Genial. Entonces vamos a ver un poquito lo que es una caracterización de una cuenca, ¿sí? Ahora ya sabemos lo que son los recursos naturales, sabemos lo que es una cuenca, sabemos que la tenemos que gestionar y planificar en algún momento. Entonces vamos a conocer desde la base lo que es el diagnóstico de la cuenca. Y para eso necesitamos caracterizarla. Y como vamos a empezar de cero, vamos a decir, bueno, la cuenca del Areco, sé que pasa por la puerta de la casa de uno de ustedes, que ya ahora no me acuerdo quién es, que pasa cerca de la facultad o que pasa por ahí nomás. Pero bueno, vamos a caracterizarla por medio de una teoría que es la caracterización de cuencas y lo que se denomina morfometría de cuencas hidrográficas. Cuando hablamos de morfometría, podemos llegar a decir que es la medición de las formas. Morfoforma, metría, medición. La medición de la forma de la cuenca. La morfometría de cuenca me está diciendo que tiene ya, de primer momento me está diciendo que tiene una forma, que tiene una característica propia. ¿Se acuerdan que el primer día de clase dijimos que las características de cada cuenca son el sello de la cuenca? Eso lo vamos a ir repitiendo durante todo lo que vamos a ver de morfometría de cuencas. La morfometría de cuencas se basa en la definición de lo que es una cuenca. Habíamos dicho que las cuencas hidrográficas son unidades físicas que están definidas por una divisoria de aguas y por un eje colector, ¿sí? Este eje colector generalmente es un río
que puede ser transitorio o puede ser permanente, y tiene una conexión directamente por medio del escurrimiento superficial y subterráneo a otro río, al mar, a un lago, ¿sí? A una laguna. Pero en sí, el eje divisorio, que son las divisorias topográficas, son los que me permiten establecer este embudo, ¿sí? Que es la forma de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Este embudo puede ser más ancho, más fino, más largo, y va a definirse siempre por el flujo superficial debido a la gravedad, a la circulación de agua por la superficie del terreno por gravedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cuenca hidrográfica, también tenemos que estar hablando que es una transformación de energía, una transformación de materia, del espacio, porque cuando esa transformación de agua desde la cabecera de la cuenca, que son pequeñas gotas, a conformar un arroyo transitorio, a conformar un arroyo con agua todos los días, un río o un lago, esa transformación del recurso hídrico superficial va a estar debida a la topografía, a la geomorfología, a la cobertura y uso del suelo, a la textura edáfica, estructura edáfica, es decir, a su edafología superficial, a la edafología o edafogénesis en profundidad, a los niveles freáticos. Entonces ahí vemos también que la morfometría depende de un montón de factores. Esto está definiendo características físicas, ¿sí? Que como estamos viendo pueden ser una característica, puede ser la forma que puede llegar a tener esta cuenca, el relieve, que también veníamos hablando de una cuenca de montaña o una cuenca de llanura, cómo es ese drenaje en cada una de ellas y cómo es la cantidad de agua que genera. Eso se llama volumen de escurrimiento, ¿sí? Y por último, la respuesta que da la cuenca a esa dinámica hídrica superficial. Todo eso se va a conocer a partir de la teoría de la morfometría de la cuenca hidrográfica. Entonces, para recordarles un poco la morfometría en general, tenemos que saber cuáles son las partes de la cuenca hidrográfica. Tenemos que la parte alta, donde se generan los cursos de agua, se llama cabecera, cabecera de cuenca, es donde se inicia el flujo de agua superficial. La zona media es la zona de garganta, que es donde empiezan a juntarse los cursos de agua, a unirse, ¿sí? Y donde la pendiente son menores, llega a haber lomadas. Y por último, la zona de desembocadura, ¿sí? Que es la zona que está en contacto con otro río o con el mar. Esa es la cuenca baja. Esas formas o esa posición de la cuenca va a estar dada también por las divisorias topográficas. Acá tengo una imagen satelital y de fondo se ven esta rugosidad que ustedes ya vieron en alguna materia el año pasado en el Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Esta rugosidad la reconocen como que son montañas, ¿sí? Entonces acá vamos a tener a la cuenca alta, la cabecera. Acá vamos a tener muchos tributarios que se van a ir juntando por la unión de estos canales y van a conformar las gargantas. Estas gargantas son ya los ríos propiamente dichos, en este caso acá tenemos dos, es la cuenca media, y cuando se van uniendo y van perdiendo energía cinética debido a que no hay tanta cantidad de pendiente, genera los canales más importantes, más anchos, menos profundos, y están la zona de desembocadura, ¿sí? Entonces tenemos el sistema de drenaje con el cauce principal y sus cursos secundarios. Tenemos un área de drenaje que acompaña a la unidad hidrológica, que es la cuenca hidrográfica. Tenemos las divisorias de aguas, que pueden ser de cuenca hidrográfica, de unidades menores como son las subcuencas, ¿sí? O microcuencas. Y para eso vamos a tener que empezar a trabajar con lo que son cartas topográficas. ¿Ustedes conocen las cartas topográficas? ¿Sí? Sí, Exactamente. Bien. trabajamos con María Marta, sí.
Bien, perfecto. Entonces, las cartas topográficas lo que me muestran son líneas, que son las curvas de nivel, que son curvas con igual cota sobre el nivel del mar. También hay líneas de color azul o polígonos azules, que son todos los recursos hídricos presentes en esa unidad. Después hay, bueno, puede haber rutas, puede haber caminos, vías férreas, puede haber alambrados, puede haber límites catastrales, pero en este caso, como vamos a hacer la morfometría de cuenca, no nos interesan todos los recursos antrópicos, sino las curvas de nivel y el drenaje. Entonces, para hacer la morfometría de cuenca, generalmente se llevan estos 4 pasos. Primero, en esa carta topográfica, definimos los cursos de agua, los vemos, los identificamos, ubicamos un curso de agua, esas líneas azules. Después lo podemos corroborar a partir de una fotografía aérea, a partir de una imagen satelital, que hoy está disponible en Google Earth también. Podemos identificar las divisorias de agua a partir de esas imágenes por teledetección y graficarlas, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de una cuenca hidrográfica que es en el partido Coronel Pringles, en la zona serrana bonaerense, y les voy a mostrar cómo se desarrolla la identificación morfométrica de una cuenca. Bien, acá tenemos la imagen satelital de la cuenca del arroyo Pillahuinco Grande, donde tenemos todo un sistema montañoso, un sistema serrano, que son las sierras de Pillahuinco, y tenemos toda esa rugosidad, me está dando que hay una presencia de roca en superficie, y acá tenemos una zona más plana, sin tanta rugosidad, que me está indicando que hay un uso de suelo que es diferente al que tenemos en las sierras. Entonces tenemos un sistema de serrano y un sistema de lomadas con menor pendiente. También podemos llegar a identificar que si acá están las sierras, el agua se supone que va para allá, ¿sí? Si acá están las sierras, entonces el agua se supone que va para allá, pero eso es por suposición. Vamos a corroborarlo. Eso que está dibujado acá, este círculo, me está identificando el posible cierre de la cuenca hidrográfica, porque es un punto que está marcado sobre el canal que es del arroyo Pillahuinco Grande. Una vez que identifiqué todos los cursos de agua que acá están en azul, ¿sí? Esto lo hicimos, por ejemplo, se agarra una carta topográfica, se digitaliza, que hoy en día es un escaneo, por ejemplo, o se puede llegar a comprar en el IGM, en el Instituto Geográfico Nacional, o también descargar de la web. Yo supongo que ustedes saben que hay páginas web donde podemos tener muchísima información cartográfica. Una es GeoINTA, por ejemplo, otra es la cartografía de IGN, el IDEVA, que es como una IDE de... IDEVA, el de la provincia de Buenos Aires, IDERA es de la República Argentina, donde tenemos red de información y toda esta información SHAPE la podemos descargar. Bueno, entonces acá lo que se hizo fue, en una imagen satelital, se descargaron y se digitalizaron todos estos cursos de agua. Si nosotros visualizamos bien, hay áreas de lomadas, acá hay más rugosidad, entonces hay montañas, entonces todas las montañas hacen que los cursos de agua se dirijan hacia el punto donde veíamos hoy tempranito, bueno, recién, que es el punto de aforo, que acá es donde podríamos llegar a cuantificar los caudales. Entonces estos son todos los cursos de agua. Acá también estamos visualizando que acá hay, por ejemplo, un sistema serrano que puede ser divisoria de cuenca de este río o arroyo y de este otro que está acá, ¿sí? Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede con esta sierra que está acá, esta otra sierra que está acá, ¿sí? Y así podemos tener entonces, estas divisorias son divisorias de subcuencas, ¿sí? Considerando que esta es la cuenca del arroyo Pillahuinco, podemos también tener subcuencas. Entonces, ¿cómo lo cruzamos con las curvas de nivel? Las curvas de nivel dijimos que eran curvas con cotas topográficas, ¿sí? Si nosotros tenemos la disponibilidad, el SHAPE o
el archivo vectorial de las curvas de nivel, tenemos una capa como esta que está acá, donde las zonas de montaña tienen mayor cota, vemos que 615 metros sobre el nivel del mar, y las zonas de llanura tienen menor cota, estas líneas verdes, 232 metros sobre el nivel del mar. Entonces acá me está indicando que hay montañas, acá hay zonas más bajas, que son las que me van a dar estos cursos de agua hasta la salida de la cuenca. O sea que lo que identificamos anteriormente como divisoria de agua puede llegar a ser correcto debido a que podemos corroborarlo con las curvas de nivel de la carta topográfica. Entonces, lo que estoy logrando yo acá es establecer un criterio para que las curvas de nivel, que son estas que están arriba de la carta topográfica, arriba de la imagen, ven acá se llega a visualizar bien, que las curvas rojas son las que son divisorias. Entonces lo que tendríamos que hacer para dibujar la divisoria de cuencas es pasar por estas líneas rojas y unir todos estos puntos para lograr nuestra cuenca hidrográfica. Entonces, lo podemos hacer en forma manual o con el SIG lo podemos hacer en forma automática. Hoy, indicando un punto de aforo, un punto de cierre de la cuenca, apretas un botoncito y el SIG te lo hace en forma automática. Y lo que te genera es esta línea blanca. Esta línea blanca es la divisoria de cuenca hidrográfica y me está indicando que toda el agua de lluvia que caiga adentro de este polígono va a salir por ese punto. Toda el agua que caiga dentro de este polígono va a salir por ese punto, pero no al mismo tiempo, ¿sí? Hay agua que puede quedar o puede infiltrar y puede percolar, es decir, pasar hacia las napas freáticas, y puede tardar meses, años, siglos en salir de la cuenca. El agua de escorrentía superficial que cae acá y va directamente a los canales, o la que cae sobre los cursos de agua, esa va a salir mucho más rápido en el aforo y se va a cuantificar como canal, ¿sí? Pero bueno, todo eso es lo que me va a estar diciendo que este es nuestro límite morfométrico de cuenca hidrográfica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Perfecto, profe. Genial. Sí, Bien, sí. bien. Entonces, teniendo este mapa topográfico de curvas de nivel, lo que puedo llegar a hacer es la interpolación de las curvas de nivel, que si ustedes recuerdan cuando cursaron la materia anterior de Sistema de Información Geográfica, una interpolación es darle valor de cota a todo lo que hay entre medio de dos curvas de nivel, ¿sí? Entonces se genera este modelo raster, ¿sí? Donde tenemos que cada puntito, cada píxel, va a tener un valor de cota. Entonces, transformando este archivo vectorial a un archivo raster e interpolando, vamos a tener un DEM, un modelo de elevación digital, ¿sí? Este modelo de elevación digital lo que hace es definirme también y corroborarme hacia dónde va a ir el escurrimiento. Entonces, estoy correcta porque estoy definiendo acá las divisorias de aguas y estoy definiendo acá al mismo tiempo que estas son zonas más bajas y que por ahí va a salir todo el agua. Bien, una vez que yo tenga toda esa caracterización del límite de mi cuenca, también puedo llegar a decir, bueno, yo sé cómo es en las divisorias de agua, pero ¿cómo es la cuenca sobre el canal? Entonces ahí lo que tengo que hacer es lo que se denomina perfil del terreno. El perfil es una línea que puede o acompañar al curso de agua o lo puede cortar, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar ejemplos. Si acompaña el curso del agua como el eje de la cuenca, ese perfil del terreno se denomina longitudinal, ¿sí? Este perfil longitudinal lo podemos graficar en dos ejes, en uno que se denomina distancia, que es la distancia de acá al punto de aforo, esta línea A, es esta línea que está acá, en relación a la cota sobre el nivel del mar. En este punto de acá, la cota es más alta y acá va bajando hasta que es el valor mínimo.
y este es el perfil del terreno logrado. Longitudinal. Ahora, si ese perfil es transversal, entonces es de punta a punta, pero de ancho de la cuenca. Entonces, por ejemplo, acá les muestro dos. Uno BB' y otro CC'. Este es el BB' y este es el CC'. Acá lo que estoy mostrando son todas las montañitas, como si estaría viendo por arriba de los cursos de agua, cómo están todas las montañitas y por dónde van los cursos de agua. Cada puntito azul que se visualiza acá es uno de los cursitos de agua que estoy cortando acá, ¿sí? Cada uno de esos puntitos son uno de esos cursos de agua que voy cortando acá. Este perfil transversal lo que me está indicando es que hay bastante desnivel en el eje de la cuenca hacia las divisorias, ¿sí? Entonces acá hay mucha pendiente. Esta es en la zona serrana. Ahora, el perfil C está más en la zona de lomadas. Si visualizamos esto, es un poco bastante más plano y vemos que también es más ancho, mucho más ancho, la zona plana. Entonces ahí me está indicando también que hay menos velocidad de escorrentía debido a la pendiente. Entonces ahí es donde también tenemos que aprender a identificar cómo son esas divisorias de agua a partir de los perfiles. Podemos tener curvas de nivel con estas formas, ¿sí? Donde cuando son cerradas, estos puntos cerrados son los picos, ¿sí? Podemos tener curvas de nivel así, de esta otra forma, hacia el otro eje, más planas. Y todo esto nos está diciendo que hay divisorias de agua, ¿sí? Estos dos puntos son divisorias de agua y acá estaría el puntito azul que veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, por acá se puede generar un curso de agua y podríamos también establecer un criterio de un inicio de un arroyito, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver por dónde dibujar la divisoria de aguas. Entonces todo esto nos va a decir que esa divisoria de agua blanca que veíamos anteriormente también la podemos subdividir a partir del DEM en distintas subunidades hidrológicas más pequeñas, que son las subcuencas, ¿sí? Estas subcuencas van a estar también por divisorias de aguas en la misma forma que habíamos visto anteriormente y puede llegar a establecerse siempre en un orden secuencial. Ese orden secuencial es el número 1, es la cuenca que tiene la cota más alta, ¿sí? Y después así en forma continua se van identificando el resto de las subcuencas hasta la salida de la cuenca entera. Entonces, con el modelo de elevación digital que veíamos anteriormente, podemos definir subcuencas y también microcuencas, es decir, dentro de las subcuencas que veíamos recién, unidades más pequeñas. Pero ¿para qué me sirve eso? Porque yo, cuando estoy haciendo un análisis morfométrico, lo que busco es que las unidades hidrológicas sean lo más homogéneas posibles, ¿sí? Entonces, cuanto más chiquitas son en el espacio, más homogeneidad van a tener, menos rugosidad, menos diferencias. Entonces, esas subcuencas las separo en microcuencas, ¿sí? En este caso, las 5 subcuencas que teníamos anteriormente, las separamos en 15 microcuencas, ¿sí? ¿Cómo las identifico? Siempre desde la cabecera hacia la desembocadura, a partir de un sistema de drenaje, y la numeración va a ser la primera microcuenca o subcuenca, el nombre que le pongamos, eso va a depender del objeto de estudio. La primera siempre va a ser la que tenga la cota más alta, ¿sí? Si está acá, 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 no importa, la primera siempre es la más alta. Y luego así sucesivamente, cuando va bajando desde la cabecera hacia la desembocadura, la secuencia es cómo se van uniendo los arroyos, por lo que se denomina orden de los cursos, que lo vamos a ver en un ratito. Bien, esa cuenca de estudio, se las presento, es en la cuenca del arroyo Pillahuinco Grande,
en la de Quequén Salado, que sale a Coronel Dorrego, acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Y en sí, la cuenca tiene una característica de serrana, ¿sí? Porque está sobre la sierra de Pillahuinco, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hasta ahora son las curvas de nivel en un mapa topográfico, el modelo de elevación digital. También podemos, a partir de ese modelo de elevación digital, sacar las pendientes, que es la relación de cota con la distancia, ¿sí? La pendiente puede ser metro sobre metro o puede ser en porcentaje. Entonces podemos clasificar a toda nuestra cuenca hidrográfica en rangos de pendiente, ¿sí? Este mapa que está acá es un procesamiento digital con un SIG que les voy a enseñar a hacer más adelante. En relación a las pendientes, las zonas más rojas son las que mayor pendiente tienen y las más verdes son las que menor pendiente tienen. Lo que decíamos hoy, las rojas son la zona serrana y la zona del corazón verde es la zona de lomadas o la zona más plana de la cuenca del Pillahuinco. Entonces, todo esto es lo que nos da la base para la morfometría, que es la caracterización física de la cuenca, ¿sí? Acuérdense que no estamos hablando del uso del suelo, no estamos hablando del tipo de suelo, de la gente que vive en la cuenca, no, es totalmente física, de drenaje, de la forma, de la pendiente, ¿sí? De la superficie, la geomorfología. ¿Y qué me permite establecer la morfometría? Conocer cuál es la posibilidad de lo que se denomina cosecha hídrica. Nos permite conocer la cantidad de agua que se va a generar, sin importarnos el uso del suelo, sin importarnos el tipo de suelo. La cosecha hídrica es la cantidad de agua proporcional ante un evento climático. Y eso es lo que me va a generar lo que es la escorrentía superficial, que vamos a estar estudiando a partir de, bueno, ya lo venimos viendo de la clase pasada, hasta el fin de la cursada. Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, ¿qué otras características hay aparte del área, de la topografía que estuvimos viendo, la pendiente? El drenaje, la densidad de drenaje, que es la cantidad de cursos de agua que hay por unidad de superficie, el perímetro de la cuenca, bueno, pero todos estos están agrupados, todos estos tipos de datos, en lo que se denominan parámetros morfométricos, que son tres grupos: el parámetro de forma, los de relieve y los de drenaje. Los parámetros de forma, generalmente el más conocido, es el de la superficie, el área de ocupación del territorio entre una divisoria de aguas, ¿sí? Esa superficie puede medirse en hectáreas, puede medirse en kilómetros cuadrados, y bueno, hay muchas clasificaciones que pueden ser particulares para cuencas pequeñas. Para un análisis a nivel global, la FAO publicó esto diciendo que una cuenca se empieza a denominar cuenca cuando tiene más de 100.000 hectáreas, si no, no es cuenca. Bueno, pero depende de las características, sí, bueno. Entonces, es como que esto se dijo a nivel global. Nosotros tenemos cuencas que, obviamente, hay cuencas que no llegan a los 50.000 hectáreas, o sea que, pero sigue siendo una cuenca, ¿sí? Pero eso es a nivel global. Ahora les voy a mostrar acá un videito corto donde ustedes pueden llegar a visualizar la importancia que tiene la superficie de la cuenca. Lo que quiero que vean es que hay dos cuencas para mostrarles el video. ¿Lo llegan a ver? ¿Lo están viendo? Sí, sí, profe, lo vemos bien. Genial. Son dos cuencas. Es la misma. Sí, por ahora sí, profe. Bien. Es la misma cuenca, ustedes verán que tienen la misma forma, los mismos cursitos de agua, pero ¿qué pasa? Una es el doble de tamaño, el doble de área que la otra. Entonces, lo que quiero que vean es cómo es el recorrido del agua por el canal, por el arroyo, en la cuenca grande en relación a la cuenca pequeña, ¿sí? En la pequeña ya llegó el agua al aforo y recién ahora llega en la grande.
Entonces ahí lo que me está diciendo es que la forma de la cuenca es importante. De nuevo, profe, que no alcancé a verlo. Bueno, ahí la puse. Entonces ahí vemos, ahí empieza a llover en el mismo momento en las dos. Acá ya llegó el agua al aforo, ahí recién llegó el agua a la otra cuenca. ¿Sí? ¿Lo pongo de vuelta? Es cortito. No, está bien, ahí lo vi. Bien. Entonces, esto es lo importante que tiene el tamaño de una cuenca. Puede tener la misma forma, los cursos de agua ser iguales, pero el tamaño es muy importante de conocer como un parámetro de forma. Lo que veíamos recién era la superficie, el tamaño. Ahora vamos a ver el perímetro, que el perímetro es la longitud que tiene esa línea, ¿sí? Esa línea de divisoria de cuencas. Es importante porque es la que me va a decir cuanto más larga es, más perímetro va a tener. Y al mismo tiempo, ese perímetro también va a estar relacionado con la longitud total de la cuenca, que es lo que se denomina longitud axial de la cuenca. Esa longitud axial se mide con una unidad métrica, longitud, y lo que me dice es que cuanto más larga es, muchas veces el perímetro lo acompaña. La relación entre esa superficie de la cuenca con la longitud axial se denomina ancho promedio. Y el ancho promedio relacionada también con la longitud axial se denomina índice de forma morfométrico. ¿Sí? Si nosotros queremos ver para qué nos sirve identificar estos parámetros, les tengo otro videito. Tenemos acá dos cuencas con distintas formas totalmente, y entonces acá tienen tienen la misma superficie, el mismo perímetro, pero de distintas formas, ¿sí? Entonces, el índice de forma es diferente. En las dos situaciones, vemos que la respuesta también es diferente. Cuando es más achatada, es más redondeada, el agua llega toda junta más rápido a la salida, que cuando es alargada y es más estirada, ¿sí? Eso se lo da este índice de forma. Este índice de forma nos permite establecer lo que decía Gravelius por medio de su coeficiente Kc, que dice que la cuenca, cuando es redondeada, como la que veíamos a la izquierda, tiene un valor cercano a 1, el coeficiente. Y cuando es más alargada, el valor se aleja más de 1. ¿Por qué? Porque obviamente está relacionando el perímetro y la superficie de la cuenca por medio de esta ecuación, y va a estar corroborando lo que mencionaba el índice de forma. Cuanto más redondeada es, el perímetro de la superficie va a estar relacionando a una cuenca redondeada que en relación a un Kc más alto o más cercano al valor de 2, 2,3, ¿sí? Que son los valores de las cuencas más alargadas conocidas a nivel global. Coeficiente de Gravelius es muy fácil también de determinar a partir de estos dos parámetros. Y también llegamos a lo que es el coeficiente de rugosidad, que va a estar dado por el desnivel de la cuenca que hablábamos anteriormente en relación a la densidad de drenaje. Vamos a ver qué es la rugosidad de la cuenca. La rugosidad de la cuenca va a estar dada por la sinuosidad que puede llegar a tener el curso de agua, ya que en una cuenca con un curso de agua muy sinuoso me está diciendo que hay mucha montaña. Y si hay mucha montaña, hay mucha pendiente, muchos cambios de pendiente. Entonces me va a dar mucha rugosidad. Entonces, el agua para salir de la cuenca va a tener que hacer varios recorridos y recorrido más largo y va a tardar más tiempo en salir, ¿sí? Entonces, esa sinuosidad puede darle un beneficio a que el agua llegue a un plazo más largo que en curso de agua que no es tan sinuoso, sino más liso. Esa rugosidad se determina por el desnivel y la densidad de drenaje. Ahora bien, los parámetros de relieve
son los que están relacionados, obviamente, con la topografía, con el relieve en particular. Empezamos a ver, entonces, los parámetros de forma, que eran los más conocidos, son los que vimos recién, y los de relieve, los que se relacionan con la topografía. El más conocido es la altura media, que depende del volumen de la cuenca en relación a su superficie, ¿sí? ¿Cómo saco el volumen? Con los desniveles y la superficie de la cuenca. Es un parámetro hoy en día con el sistema de información geográfica que se saca muy sencillamente, ¿sí? Pero el que más conocemos es la pendiente media de la cuenca, que es la pendiente generada desde la cabecera de la cuenca hasta la desembocadura por una pendiente superficial en relación al desnivel que puede llegar a haber entre dos curvas de nivel consecutivas y la superficie total de la cuenca, ¿sí? Generalmente la pendiente se calcula en porcentaje, pero esta pendiente media es de toda la cuenca. La pendiente media es lo que me da el relieve. El relieve puede ser plano, muy plano, suave, accidentado, fuerte, muy escarpado cuando es mayor a un 75% de pendiente. Que tengamos un nivel de pendiente en porcentaje va a estar relacionado a los grados de pendiente, al ángulo que se conforma entre la pendiente, entre la cota de la altura y un eje horizontal, ¿sí? Ese valor en grados es pendiente media también en grados, ¿sí? Y si no, en forma porcentual. Cuando hablamos de pendiente, les muestro otro videito rápido, podemos tener estas dos cuencas, una cuenca con pendiente de 30 grados a la izquierda y una de 5 grados casi plana a la derecha. ¿Qué hace la pendiente? Al elevarse la pendiente genera que la gravedad aumente la velocidad de circulación del agua. Entonces, al haber más pendientes, al tener la misma rugosidad, la velocidad y la salida del agua de la cuenca va a ser más rápida, ¿sí? Entonces también es importante conocer la pendiente de la cuenca, ¿sí? En esta situación tenemos dos cuencas iguales, de misma superficie, pero con distinto grado de pendiente. Bien, también acá en relación al relieve, Fournier generó varios tipos de parámetros, ¿sí? Uno es el coeficiente de masividad, que lo relaciona con la erosión. Cuanto menos hay de masividad de Fournier, hay más agresividad por erosión. Y esto lo conjugó con el coeficiente orográfico, que relaciona el coeficiente de masividad con la altura media. Entonces dice que los valores cercanos a 6 de este coeficiente orográfico me está diciendo que el terreno es muy accidentado, como lo que veíamos recién, tiene mucha pendiente, mucha rugosidad, aunque la superficie sea la misma, me está generando un relieve mucho más abrupto, ¿sí? Y todo esto me está caracterizando también a la cuenca hidrográfica en relación a la pendiente media del terreno. Y un parámetro muy conocido es lo que se denomina curva ipsométrica. La curva ipsométrica es una curva que relaciona las cotas en relación a la distancia del eje de la cuenca. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos una cuenca hidrográfica y estas líneas de acá son las curvas de nivel, por ejemplo, esta tiene una cota de 3.800 metros y así sucesivamente hasta la desembocadura, que hay una de 2.000 metros, y este es el cierre de la cuenca, o sea que hay un desnivel desde la cabecera hacia la salida, es decir, de arriba hacia abajo. Podemos decir que hay un desnivel de 1.800 metros, entre 3.800 y los 2.000 metros. Si tenemos ese desnivel y contamos la cantidad de curvas, también podemos decir la equidistancia, dato que no cambia para nada la característica de la cuenca. Pero lo que yo quiero saber es, como decíamos recién, ¿qué es la curva ipsométrica? Decíamos que era una distribución de superficie o de área en relación a las cotas,
Entonces tengo que saber cuánto es la superficie que tenemos de los 2.000 metros hasta la salida de la cuenca, de los 2.100, 2.258 hasta la salida de la cuenca, que es toda esta superficie que tenemos acá, de los 3.800 hasta la salida de la cuenca, que es un 100%, que son las 486 hectáreas. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Por medio de lo que es la relación ipsométrica. Entonces decimos que el 100% de la cuenca, toda esta cuenca, está por encima del 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es correcto. Pero el 50% de la cuenca está por encima de los 3.000 metros. Este pedazo nada más. 50% de la cuenca. Y el 0% de la cuenca está por encima de los 3.800 metros, porque es la cota máxima. Entonces, es el 100% de la cuenca tiene que estar debajo de los 3.800 metros. Eso que estamos diciendo, así a nivel porcentual, es lo que me genera la curva ipsométrica. De vuelta, de los 2.000 metros, el 100% de la cuenca está por encima de los 10.000 metros. Generamos un punto. El 75% de la cuenca está por encima de los 2.500 metros. El 50% de la cuenca está por encima de los 3.000 metros. El 25% de la cuenca está por encima de los 3.500 metros. Y así, uniendo todos los puntos con su relación porcentual de superficie por encima de, se genera una línea que me establece la curva ipsométrica. Esta curva ipsométrica lo que me está diciendo es que sí, es muy vertical, es una cuenca muy abrupta, y si es más chata, es una cuenca más plana, ¿sí? Esta curva ipsométrica hoy en día también se puede hacer en forma automática con el SIG. En sí, lo que nosotros queremos conocer con la curva ipsométrica es cómo es la respuesta del relieve en relación a cómo es el escurrimiento superficial. Y por último tenemos el parámetro relativo a la red hidrográfica, ¿sí? Acá lo más importante y más conocido es lo que se denomina densidad de drenaje, que es la sumatoria de la longitud de los cursos de agua en relación a la superficie, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta cuenca hidrográfica y está lloviendo al mismo tiempo en toda la cuenca, yo con conocer la densidad de drenaje puedo conocer por dónde va a ir circulando el agua hasta la salida de la cuenca. Y también puedo decir cuánto tiempo puede tardar en llegar la última gota de lluvia hasta la salida de la cuenca. Entonces, si vemos, por ejemplo, la última gota de lluvia podría llegar a caer en la cuenca alta y decir que este punto que se inicia acá es el que más tiempo tarda en salir de la cuenca hidrográfica. Y eso lo vamos a conocer por medio de su densidad de drenaje, ¿sí? Bien, entonces podemos calcularlo. También tenemos que conocer qué pendiente tiene, no solo la cantidad de cursitos de agua que hay, sino la pendiente media, pero del cauce, no de la cuenca entera, sino del cauce. Y ese se saca por medio de la diferencia de cota, es decir, la cota en la parte más alta a partir de donde hay agua en un arroyo, hasta el punto donde estoy aforando, dividido esa longitud, ¿sí? Esa longitud leída directamente de campo o de un SIG, por 100 porque es porcentaje. Esa es la pendiente media del cauce, ¿sí? Y entonces, con esos dos datos, me voy a poder lograr establecer lo que es la denominación del tiempo de concentración. El tiempo de concentración es una variable muy importante cuando se hace modelización hidrológica, porque es un tiempo que tenemos que conocer, que es el tiempo que tarda la gota de lluvia de una tormenta X en moverse desde la parte más lejana de la cuenca
hasta la salida. ¿Vieron el último punto rojo que veíamos recién en la densidad de drenaje? El tiempo que tarda ese último punto rojo en llegar a la salida de la cuenca es el tiempo de concentración. Y lo tenemos que conocer para poder llegar a hacer una modelización hidrológica y poder llegar a caracterizar la cuenca hidrográfica. Es donde ocurre la máxima concentración de agua, porque ya todos los cursos de agua están aportando a la cuenca hidrográfica. Entonces, hay que conocerlo. Hay muchísimas ecuaciones, nosotros vamos a usar para nuestra práctica esta es la ecuación de carretera, se llama, es española, y considera dos parámetros, la pendiente media del cauce y la longitud del cauce. A partir de esta ecuación podemos llegar a establecer el tiempo de concentración de la cuenca. Acá les muestro que hay un montón de ecuaciones más, pero bueno, no las vamos a utilizar. El tiempo de concentración se mide en horas, ¿sí? La cantidad, el tiempo, cantidad de tiempo que trae. En una cuenca más corta, más chica, más redonda, el tiempo de concentración va a ser menor, ¿sí? Se va a acumular el agua toda junta en menos tiempo. Cuando las cuencas son más alargadas, tarda más tiempo en llegar el agua hasta la salida, entonces el tiempo de concentración va a ser diferente. Y todo eso también va a estar relacionado con lo que se denomina orden de los cursos de agua. Y orden es cómo están ubicados los cursos de agua, ¿sí? Cómo se ordenan y se enumeran esos cursos de agua o afluentes desde la cabecera de la cuenca hacia la desembocadura. Entonces ahí tenemos que, si por ejemplo tenemos que esto es un curso de agua principal y esto es la naciente de la cuenca, toda la cabecera de la cuenca, se les pone número 1 a todos los que nacen en la cabecera de la cuenca, ¿sí? El número 1 es el orden 1 para todos los cursos de agua que nacen en la cabecera de la cuenca. Cuando son todos de esos cursos que nacen en la cuenca se juntan, conforman el 2, el orden 2. En este caso hay un orden 2, porque se juntan dos número 1. Acá ya se junta un 1 con un 2, entonces no sigue 2, pero acá sí, un 1 con un 1, se conforma un 2. Cuando se junta un 1 con un 2, por ejemplo, mantiene el orden, ¿sí?, que había alcanzado anteriormente, 2 en este caso. ¿Sí? Cuando se junta un 2 con un 2, cambia de orden, 3. Si este 3 se junta con otro de orden 3, cambia de orden, 4. ¿Sí? Pero si se junta con un orden 2, mantiene el orden 3. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a ir denominando los cursos de agua y los tributarios de la cuenca del Areco. En sí, todo esto se los cuento porque es parte del trabajo práctico que vamos a empezar a desarrollar en el día de hoy, ¿sí? Acá les presento la cuenca del río Areco. Yo no sé si alguno ya la conocía. ¿La conocen, la cuenca del Areco, este dibujo que les estoy mostrando? ¿Lo conocen? Sí, profe, ya todos la tenemos, por lo menos los de Areco la hemos estudiado bastante. Ah, bueno, perfecto. Entonces después me van a pasar algunos datos para trabajar en morfometría. Hoy les voy a dar una planilla de cálculo que la pueden descargar desde el aula virtual. Después me dicen si la pueden descargar bien. Y acá, esta es la cuenca que vamos a trabajar durante toda la cursada y ustedes van a hacer un plan de manejo de cuencas en toda esta cuenca que está acá. Tenemos que la cabecera es esta zona, tenemos distintos niveles de cota, que en este caso están mostrados con un modelo de elevación digital de un atlas de cuencas de la provincia de Buenos Aires, que creo que lo deben conocer, y parte de esta información la saqué para que la puedan trabajar ustedes en un SIG. A partir de dentro de unos días, o dentro de unas clases, perdón, les voy a dar la información en un sistema de información geográfica para que empiecen a trabajar con el QGIS. Ustedes ya lo saben usar el QGIS, o sea que les voy a dar información y ustedes para procesarla y sacar, si quieren, alguna variable más y el manejo de la cuenca que vamos a trabajar después y la modelización hidrológica. También está la cuenca hidrográfica en el sistema de información geográfica, las subcuencas
que tiene cada una. Vamos a trabajar con 5 subcuencas en el Areco, no más, para poder llegar a aplicar toda la modelización hidrológica en relación a los criterios que estuvimos viendo hoy, en el día de hoy, en la clase, ¿sí? Pero, Profe, ¿nos va a pasar las capas extra? sí, con tiempo. Para cada práctica les voy a ir Perfecto. dando información. Yo les voy a ir dando información de a poco, ¿sí? Bien, gracias. Para que no se me vayan enloquecidos. Pero hoy lo que les doy es este Excel, ¿sí? Hoy les voy a pasar este Excel que está ahí en la página web, donde está la segunda parte de la actividad práctica. La primera parte de la actividad práctica es el Word, donde ustedes tienen que hacer un comentario de algunas consignas sobre gestión de cuencas, y la segunda parte del práctico es morfometría, que es este Excel, ¿sí? Acá yo les dejo la información de la superficie de la cuenca y de las subcuencas, el perímetro de cada subcuenca, la longitud axial, la altura máxima y mínima a partir del DEM, y la longitud de los cauces. Se los dejo en distintas unidades métricas, en metros, en longitud, en unidades de longitud, en unidades de área, y ustedes después me tienen que calcular todos estos valores que están acá, ¿sí? Todo esto que está acá. Todo esto es parte de lo que les estuve dando en el teórico, y al mismo tiempo está todo en el libro, que es el elementos metodológicos, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que uno de los libros iba a ser base para toda la cursada. Bueno, ese libro está las ecuaciones para calcular cada uno de estos. Entonces, el informe de esta semana son 2 archivos. Un archivo Word contestándome las consignas de la parte de gestión de cuencas con una conclusión individual y un segundo archivo que va a ser este Excel completo, ¿sí? Y que diga acá abajo, que me escriban una conclusión cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Perfecto. Entonces, me gustaría que se fijen en el aula virtual, a ver si ven los 2 archivos, el trabajo práctico 2 y el de datos de Río Areco. Sí, ya están. Ya están, perfecto, sí. Quería ver si estaban bien habilitados. Sí. Bueno, el manual ya supongo que lo bajaron de la biblioteca de información que les di, y con eso podrían trabajar, y cualquier consulta que tengan me la van haciendo por mail, acá por mail interno de la plataforma. ¿Les parece? ¿Alguna duda, pregunta? Uy, No, yo creo que las dudas van a surgir cuando empiecen a trabajar. Estoy todo Sí, oscura acá. sobre todo el Excel. Sí, el Excel es muy sencillo, lo único que, es decir, lo que tienen que hacer es combinar las ecuaciones que ustedes habrán visto, son bastante simples, bastante sencillas, en la planilla Excel que está ahí, ¿sí? Acuérdense que yo ya les dije, bueno, pueden trabajar en equipo, pueden trabajar en grupos, pero quiero una conclusión individual, ¿sí? ¿Está bien? Y me faltan, tengo un solo grupo armado. Me tienen que decir quiénes son los otros grupos de trabajo, ¿sí? Así que si después me mandan un mail o me lo dicen ahora. Yo estoy con Ángeles. ¿Quién es yo? Rocío, perdón. Rocío, estás con Rocío con Ángeles. Bien. Y quedaría un tercer... Matías Quintana, Adriana Olivetti y Flavia Maciel es otro grupo. Perfecto, ese ya lo tengo. Y quedaría Candela, María Candela, Javier y Lucía. ¿Otro grupo? Sí, está bien que nos podemos juntar en la uni nosotros. Bien. Bueno. Perfecto, vamos a quedar ahí. Entonces ya los dejo así con ese grupo. Bien. Entonces, los informes pueden presentármelos en forma grupal, pero es decir, los resultados me los pasan en forma grupal, pero quiero una conclusión individual, ¿sí?
Así me puedo dar cuenta de que ustedes entendieron el tema. Bien, serían 2 conclusiones para el TP2, si no entendí mal. Uno del Excel y otro del Word, ¿no? Exactamente. Bien, anoté bien. Anotaste bien, sí. Y me tienen que mandar 2 archivos, el Word y el Excel. Ahora, ¿para qué les pido que vayan haciendo el Word en forma prolija y completa? Porque estos van a conformar los capítulos que vamos a tener en el proyecto. Después, con estos informes, los vamos a ir juntando en la segunda parte del curso y vamos a conformar el proyecto integrador de manejo de cuencas. ¿Estamos? Así directamente lo pueden revisar. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo para preguntar? No. Muy No, de mi bien. parte no. Bueno, bárbaro, No, chicos. No, profe. Sí. Ah, sí. Sí. No, Yobif no era Yobif era para uno de los temas de la clase pasada, que ahora ya no me acuerdo cuáles fueron, pero Yobif es un Instituto de Ordenación de Vertientes. Es la sigla de Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal. O sea que no creo que sea Yobif. Debe, no, me tendría que fijar en la clase pasada. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver la clase pasada. Concepción de Cuenca. La página de 1.17 y la 31.35 en el manual de manejo de cuencas era para hacer la parte de definición de cuenca y componentes de cuenca. Estaba en ese tramo del libro. Bien. Bueno, la morfometría también la pueden sacar del libro, del manual de manejo integral de cuencas. También hay una parte que es morfometría. Pero bueno, la más fácil y más ejecutiva está en el libro de cátedra, Elementos Metodológicos. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Voy a prender la luz porque no veo nada acá. Nos vemos la semana que viene. ¿Les parece bien? Si tienen alguna duda, me escriben. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Sí. Bárbaro, buena semana. Hasta luego, Chao, profe. chao. Hasta luego, adiós. Chao, chao.